El procesamiento del lenguaje natural permite resolver diferentes tareas relacionadas con el lenguaje humano. Se puede decir que es un área de la lingüística y del aprendizaje máquina que se enfoca en entender todo lo relacionado con el lenguaje humano. Eso puede ser un poco limitante en el sentido de que no solo depende de la lingüística y del aprendizaje máquina, sino también de otros conocimientos, pero de manera general pues está bien. Se refiere al lenguaje humano, a todo el contenido que se genera a partir de las personas, ya sea texto, inclusive también, pues no sé, por ejemplo, el contenido artístico también es de generación humana, a partir del lenguaje humano, es una forma de comunicarse a través del arte y otros elementos como también la música y todo eso, pues forma parte de lo que es una forma en la que el humano se comunica o el lenguaje humano. Bueno, las computadoras, o en específico el procesamiento del lenguaje natural, sirve para eso, para procesar la gran cantidad de lenguaje que se genera y se pretende o se intenta comprenderlo usando este campo de la lingüística y otros más que se relacionan, por eso digo que es amplio. Uno de los ejemplos que se puede encontrar cuando se está trabajando con procesamiento de lenguaje natural sería, por ejemplo, la clasificación de oraciones. En un video anterior mostraba análisis de sentimiento y eso sería un ejemplo de clasificación de oraciones porque tomas un texto, una oración completa y después le asignas un valor positivo o negativo de acuerdo al contenido que éste tiene. Entonces haces un análisis de esta oración a nivel lingüístico, se puede incluso decir para que vaya tomando sentido. Entonces, una vez que ya tienes un análisis que se hace computacionalmente, pues le asignas una etiqueta. De este caso puede ser positiva o negativa, dependiendo de lo que se tenga en el contenido de la oración. Para eso se entrena un modelo y se le muestran ejemplos de lo que es una oración con índole positiva y la otra que sería de índole negativa para que aprenda a clasificarlas como corresponde. También puede haber, por ejemplo, la clasificación de cada palabra dentro de una oración. Esto sirve, por ejemplo, para algo que se llama entidades nombradas o también para señalar adjetivos o adjetivos calificativos, entre otras partes del lenguaje que se pueden tener. Pero, por ejemplo, en lo que es clasificación de entidades nombradas, pues una entidad nombrada puede ser, por ejemplo, una ubicación, puede ser un nombre, esa sería una entidad de tipo nombre. Entonces, si tú tienes José camina en el parque, puedes asignarle a José la etiqueta de persona, y si después te encuentras en un texto otra persona con otro nombre, también le asignas la etiqueta de persona. Y si en lugar de decir parque dices en el parque de la ciudad que se llama tal de tal, pues le asignas a ese nombre de la ciudad la etiqueta o la clasificación de que es una entidad de tipo locación o de ubicación, pues. Existen otros ejemplos también que se pueden hacer, como la extracción de una respuesta en un texto. Eso sería tal cual, por ejemplo, cuando le pasas a ChatGPT un texto y le dices que te dé una respuesta de acuerdo al texto que le estás dando. También hay otras, como por ejemplo generar un texto directamente. Pues puedes llegar y decirle a ChatGPT o algún otro modelo que te genere un texto basado o dado un tema que tú le das. Entonces todo eso como tal es procesamiento de lenguaje natural y pues es algo común ver en los diferentes modelos que hoy en día son accesibles y que son pues muy populares. Y bueno, ya que estoy mostrando algo de lo relacionado a procesamiento de lenguaje natural, pues me gustaría mostrar la plataforma de Google AI Studio, que es una plataforma que tiene pues bastantes cosas relacionadas con precisamente este tipo de herramientas de procesamiento de lenguaje. Inclusive a la fecha de hoy, puedes hablar con Gemini en vivo, ya sea que puedas compartirle tu pantalla, puedes hacer una videollamada con ella, o también puedes hablar directamente como si fuera una llamada. Entonces, pues esta herramienta es una herramienta, bueno, le voy a preguntar si es una herramienta de procesamiento de lenguaje natural y pues vamos a ver. Y para usarla pues no se necesita hacer mucha configuración. En la parte de la derecha donde salen los engranajes de configuración, se puede seleccionar una voz. Yo voy a dejar la que ya está ahí y voy a seleccionar el idioma español, que en realidad está configurado como para Estados Unidos.
y le voy a decir la cantidad de tokens que necesito. En este caso lo voy a dejar 258 y no le voy a dar contexto tampoco. Bueno, le voy a dejar que busque en internet. Sería toda la configuración que le estaría haciendo y ya. Hola, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Sabes qué es procesamiento de lenguaje natural? El procesamiento del lenguaje natural, PLN, es un campo de la inteligencia artificial que se centra en permitir que las computadoras comprendan, interpreten y generen el lenguaje humano. ¿Puedes realizar tareas de procesamiento de lenguaje natural? Sí, puedo realizar tareas de procesamiento del lenguaje natural. Estas son algunas de las tareas que puedo realizar. Análisis de sentimiento. Puedo determinar el sentimiento general de un texto, ya sea positivo, negativo o neutral. ¿Eres una herramienta de procesamiento de lenguaje natural? Puedo ser usado como herramienta de inteligencia artificial y de procesamiento del lenguaje natural. ¿Cómo te gustaría usarme? Veo que puedes buscar en internet. Me gustaría que busques una definición formal de procesamiento de lenguaje natural. Claro. Según IBM, el procesamiento del lenguaje natural es un campo de la informática y la inteligencia artificial que les da a las computadoras la habilidad de entender el lenguaje hablado y escrito de la misma manera que lo hacen los seres humanos. ¿Te gustaría saber algo más sobre el procesamiento del lenguaje natural? Tú puedes entender el lenguaje humano y lo puedes procesar como si fueras una persona. Sí, puedo entender y procesar el lenguaje humano. ¿Cómo te puedo ayudar hoy? Me sorprende que puedes procesar el lenguaje humano. Dicen que es complejo. La capacidad de procesar el lenguaje humano es el resultado de un entrenamiento extenso y continuo. ¿Hay algo más que te gustaría saber sobre cómo funciona? Sí, por ejemplo, si quiero entrenar una máquina para que comprenda o sepa clasificar entre diferentes tipos de sentimientos en una oración, ¿qué podría ser? Para entrenar una máquina para comprender o clasificar diferentes tipos de sentimientos en una oración, se requiere un conjunto de datos etiquetados, algoritmos de aprendizaje automático y un ciclo de entrenamiento y evaluación. ¿Te gustaría que explique estos pasos con más detalle? Sí, me gustaría que me des una línea de código de Hugging Face, por ejemplo, cargando un pipeline, un modelo. Print Google/search.search Sentiment/pipeline igual a pipeline Sentiment Analysis. ¿Te gustaría que te explique más sobre cómo funciona este código o cómo podrías usarlo en un programa más grande? No, es suficiente. Gracias. De nada. Si tienes alguna otra pregunta en el futuro, no dudes en preguntar.